Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Voy a leer Salmo 46. Leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y con de su Espíritu Santo. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su breza. De ríos corrientes alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de las moradas. Altísimo Dios en el medio. De ella no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramamor, las naciones titubearon, los reinos dio su voz. Se derritió la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios. Jacob. Vamos a cantar. Cúbrenos en tu luz de amor, llénanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran Dios. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando nuestra oración, ante nuestro ser tu morada, tuyos somos, iglesia clama hoy, abre los cielos con poder.
gloria a Dios en esta tarde. Bendecimos el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios grande y poderoso. Muy buenas tardes a todos aquellos que nos pueden escuchar y a todos aquellos que están por medio de las redes. Del Señor les bendiga grandemente. Y vamos a darle gracias a ese Dios poderoso, a ese Dios bueno, a ese Dios misericordioso que hoy ha estado con nosotros. Amado Padre que estás en los cielos, te adoramos y te bendecimos una vez más. Rey de los cielos, Rey eterno, Rey amado, glorioso Jesús. Aquí estamos, Señor, una vez más, agradecidos con tu amor, agradecidos por tu compañía, por tu bondad, Señor. Se ha extendido sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia y sobre todo lo que tenemos. Bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Nuestro Dios, nuestro Rey. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 1. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Espíritu Santo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero éste decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierdan. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Gloria a Dios por su palabra, esta palabra que es maravillosa, y cada vez que nuestro corazón se abre a ella, trae bendición a nuestras vidas. Ayer estábamos compartiendo que no solamente hay que esperar los milagros, sino también provocarlos. Y aquí hubo un milagro grandioso: alimentación para aquellos que estaban hambrientos. Tenemos a un Dios de provisión. Tenemos a un Dios que tiene cuidado de sus hijos. Y aquí lo podemos ver, que lo poco en Dios es mucho. Y voy a leerles una anécdota. Había en una granja una ratonera. Su dueño la había comprado junto con su esposa. En ese momento que la compraron, había una pared, y en esa pared había un agujero, el cual un ratón se asomó y vio esa ratonera. Se impresionó y tuvo mucho temor y salió corriendo buscando ayuda. Se le acercó a la gallina diciéndole: el granjero compró una gran ratonera. La gallina, cacareando y escarbando,
le dijo: es un gran problema para usted, pero a mí no me perjudica. Ese ratón angustiado fue donde el cordero, y el cordero le dijo: la verdad, amigo, es que no puedo hacer nada por usted. Se le acercó allí por último a una vaca, y la vaca le dijo: ciertamente es grave lo que está sucediendo con usted, pero yo no corro peligro. Cierta noche estaba la oscuridad y se escuchó un gran estruendo en esa casa, y era el gran ruido de la ratonera, como si hubiese atrapado a su víctima. Y llegó y prendieron las luces, y allí estaba esa ratonera con una serpiente atrapada por la cola. Salió la mujer, la cual no se dio cuenta, y esta serpiente logró allí morderla. Su esposo, el granjero, la llevó al hospital, y cuando regresó esa mujer todavía seguía con fiebre, y fue allí al patio a buscar el ingrediente más importante para ellos, la gallina. Viendo que esta mujer no mejoraba, vinieron sus amigos y vinieron los vecinos alrededor. Este granjero buscó y mató al cordero para alimentar a toda esa gente. Luego la mujer empeoró y murió. Y este granjero tuvo que coger esa vaca y venderla al matadero para poder pagar los gastos funerarios. Piensa 2 veces antes de que alguien se te acerque con un problema y tú digas: no me compete a mí. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y la enseñanza de esta noche es el compartir. Y cuando sabemos ser agradecidos con lo poco que tenemos, y que eso poco puede alcanzar para mucho, Dios hará milagros. Una forma de provocar los milagros es el ser generosos, es el servir, es el compartir. Y vemos aquí, a la luz de la palabra, que habían más de 5,000 personas. Estaban cansados, estaban hambrientos. No había un lugar donde ellos pudieran ir a comprar alimentos para todos ellos. Era una situación humanamente difícil. Pero que ahí estaba Jesús. Jesús, que tiene el control de todo. Jesús, que tiene la solución de todo problema, de todo inconveniente que podamos pasar. Y en este momento había una gran necesidad. Necesitaban allí el alimento, la provisión, el pan para saciar el hambre de esta gran multitud. ¿Y qué nos enseña la palabra? Que había un muchacho. Este muchacho, entre muchos, estaba preparado. Quizás su madre le preparó un lonche, le preparó una merienda y le dijo: hijo, aquí tienes, para si acaso se te hace muy tarde, si acaso te da hambre, y toma y te llevas de más. La diligencia. Dios bendice la diligencia. Cuando estamos atentos, cuando podemos provisionarnos y estar preparados para situaciones que quizás no lo esperábamos, pero Dios bendice la diligencia. Y hubo un muchacho que estaba allí preparado. No sabía lo que iba a acontecer, mas esa circunstancia que lo tomó de sorpresa fue posible para provocar un milagro de provisión, tanto para él como para los que estaban a su alrededor. Lo que ese joven había preparado, lo que ese joven tenía en ese momento, fue glorioso para que el Señor allí se extendiera en ese milagro sobrenatural en toda esa gente
que estaba necesitada. Este niño, cuando vio toda esa multitud y escuchaba el murmullo, hay hambre, los niños lloraban, las madres angustiadas, pero habían recibido una orden de Jesús y era que se recostasen allí en esa hierba. Jesús le había dicho: esperen, porque yo estoy aquí. Esa gente había recibido una orden de que se prepararan, porque iban a comer, porque iban a alimentarse, porque Jesús estaba allí para solucionar el problema en ese momento que ellos tenían. Y así hicieron. Mientras que se recostaban, estaban allí, y ese joven miró, y ese joven estaba viendo, y quizás escuchó cuando los discípulos le decían: hay dinero, pero no hay donde comprar. Hay dinero, pero no es suficiente para todos. Hay dinero, pero la distancia donde podemos comprar algo para comer es muy lejos. Y ese niño sacó lo que tenía, que era poco para los que estaban ahí, pero era mucho para él en ese momento. Ese niño no miró su necesidad solamente, miró la de todos los que estaban allí. Ese niño, con eso que tuvo allí, fue generoso, abrió primeramente su corazón, y eso que había en su corazón, esa generosidad, fue lo que lo motivó a decirle a los discípulos: aquí está lo que yo tengo, lo ofrezco en este momento. Esa actitud de este niño en compartir lo que él tenía. A él no le importaba el más adelante, a él le importaba era en ese momento, que todos los que estaban allí tenían un gran problema también, pero que ese gran problema podía tener una solución también. Quizás él no pensó en lo que Jesús iba a hacer, pero sí pensó en lo que él podía hacer en ese momento. Y fue y lo llevó ante los discípulos. Y este joven, en eso poco que él tenía, provocó un milagro para todos los que estaban allí. Él no solamente pensó en su necesidad, en su estado. Él no pensó que le iba a hacer falta más adelante. Él no pensó que era para él lo que él tenía. Él pensó en que lo que tenemos y lo ponemos en manos de Dios será mucho. Y él se lo llevó hasta donde estaba Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Lo tomó en sus brazos y dio gracias al Padre. Qué bueno es que nosotros seamos agradecidos con lo poco o con lo mucho que Dios nos ha dado. Y en la manera como somos agradecidos con Dios, es la manera como todos los días experimentaremos la provisión gloriosa de Dios. Nunca faltará el alimento en nuestro hogar cuando somos agradecidos por lo que tenemos. Dice su palabra que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero cuando hay un corazón agradecido en Dios, Dios se encarga de suplir todos los días cada necesidad que nosotros podamos tener. Este niño llevó ese alimento y Jesús lo primero que dijo fue: Padre, gracias te doy por esto. Lo bendijo ante Dios. Y Dios bendijo eso poco que tenía y lo convirtió en mucho. Allí estaba sucediendo el milagro que este joven con lo poco estaba provocando en manos de Jesús. Él no se quedó: ay, es que yo quiero compartir. Este joven accionó y llevó lo poco que tenía en manos de Jesús, de una forma generosa. Y esa generosidad la recibió Jesús dándole gracias al Padre. Y en ese momento Jesús dijo: gracias por este pan, gracias por estos peces. Pero me imagino que también Jesús dijo: gracias por este muchacho que fue generoso y que trajo esto para compartirlos con todos los que estaban aquí. Creo que Jesús bendijo el corazón aún más de este joven por lo que él tenía en su corazón. Un corazón
dadivoso, un corazón generoso, un corazón que piensa en los demás. Porque cuando Dios hace milagros, los hace para nosotros, bendecirnos a nosotros, pero que también nosotros nos convirtamos en bendición para otros. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando tú y yo provocamos esos milagros de Dios, con lo poco que tenemos, servirá para muchos. Y es tiempo, así como este joven trajo esos 2 peces y 5 panes y alimentaron más de 5,000 personas. Un milagro sobrenatural de provisión. Provisión que quizás hoy en los hogares está faltando. Provisión que quizás están allí los niños llorando, no hay que comer. Y los padres tristes y angustiados porque no consiguen nada. Y no por culpa de Dios. Hay que ser agradecidos. En lo poco, Señor, esto sencillo, esto que has provisto, Señor, gracias. Y en la manera que aprendemos a ser agradecidos con lo poco, entonces el Señor nos pondrá en lo mucho. Y comenzó el milagro. Jesús bendijo, y cuando bendijo les dio la orden a esos discípulos y les dijo: comiencen a repartir. Y comenzaron esos discípulos a ofrecerle a cada uno de los que estaban allí pan y peces, pan y peces. Y todos comenzaron a tomar y a tomar y a tomar, y cada uno cogía: quiero más, y los discípulos volvían y le repartían. Porque Dios es un Dios de sobreabundancia. Dios no es escaso. Dios multiplica. Dios es un Dios que sacia nuestra hambre y que nos da lo que nosotros necesitamos. Dios quiere bendecirnos siempre. Y esta es la manera como nosotros provocamos milagros de la provisión en nuestro hogar. Cuando somos generosos ante el sufrimiento de los demás. Cuando tú tienes algo, Dios ha pensado en ti, pero también ha pensado en aquel que está a tu lado y que también necesita. Qué bonito es cuando tenemos algo y en la manera que tú lo compartes vas a experimentar que alguien va a venir y te va a bendecir aún más de lo que tú has dado. Ese es el Dios que quiere que experimentemos eso. Que cuando tú das, estás soltando una bendición y alguien lo está recibiendo. Pero cuando tú sueltas allí, Dios mismo también abre las ventanas de los cielos y comienza a derramar esas bendiciones sobreabundantes en tu vida. Porque has sido generoso, porque te has desprendido, has soltado. Y por eso ahí se cumple la palabra del Señor, que mejor es dar que recibir. Porque cuando aprendemos a dar, automáticamente vienen esos milagros de Dios. Y cuando más damos, más provisión del Señor, más milagros, más allí cosas de Dios vienen a nuestras vidas. Y es el tiempo en que provoquemos esos milagros de provisión. Milagros que hoy en esta crisis económica nos tienen muchos en dificultad, en angustia. Pero el Señor nos da una palabra: provoca ese milagro, siendo generoso con lo poco que te ha llegado, con lo poco que tienes. Comienza a compartir, comienza a fluir allí y experimentarás que Dios enviará ángeles que te sustenten, enviarás ángeles que te ayuden, enviará hasta gente que tú no conoces para que te bendigan, porque Él es quien pone el sentir y el hacer también. Este joven ofreció eso poco que tenía. Y los discípulos repartían y repartían. De tal manera que ya todos habían comido. Todos se habían saciado. Estaban allí bien llenitos de ese milagro de Dios. Que se produjo con lo poco de un corazón generoso. Con lo poco de un corazón diligente. Con lo poco de un corazón humilde y sencillo. Y cuando dice la palabra que ya todos habían saciado, Jesús les dio otra orden y les dijo: ahora recojan
los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Cuando Dios nos bendice, tenemos que experimentar también que tenemos que valorar lo que el Señor nos ha dado. Porque cuando viene la sobreabundancia, mucha gente se vuelve loca y comienza a despilfarrar y comienza a desperdiciar. Y Dios no quiere eso, porque lo que quizás nosotros desperdiciamos y no valoramos, alguien muy lejos o muy cerca lo está necesitando. Por eso el Señor les dijo: recojan todo, no despilfarren, valoren, recojan para que no se pierdan nada, porque eso puede ayudarle a otras personas cuando ustedes regresen a casa. Eso también puede ayudarlos a ustedes más adelante cuando les dé hambre. Provoque ese milagro en este día de provisión. Yo creo que todos los días necesitamos milagros del Señor. Todos los días Dios también nos quiere sorprender. Y qué bueno es que nosotros podamos honrar al Señor y decir: Dios, esto fue lo que tú me diste. Es poco, pero en tus manos será mucho. Qué bonito es que tú comprendas que lo que tú tienes fue pura misericordia del Señor. Pero que si tienes poco, Dios puede hacer que sea mucho hoy. Que tengamos ese corazón generoso. Y la generosidad no va en que si tenemos. La generosidad es del corazón. Que así tengamos poquito, eso será mucho para bendecir a otros. Y vamos a provocar esos milagros con nuestra fe, pero también con nuestra disposición y nuestras acciones. Aprender a soltar, aprender a bendecir, aprender a dar. Y experimentaremos también recibir directamente de Dios. Que los cielos se puedan abrir sobre nuestra casa para que nunca falte el alimento. Pero que los cielos también se puedan abrir financieramente. Que el Señor en estos días que tengamos que pagar compromisos, Dios nos dé la sabiduría. Nos muestre allí la forma ideal donde podamos ver el milagro económico en nosotros. Que si aprendemos a bendecir, van a llegar ángeles de Dios a darnos lo que nosotros necesitamos. Dios se va a encargar de lo nuestro cuando aprendamos a ser agradecidos con Dios. Dios se va a encargar de todas nuestras necesidades cuando experimentemos el compartir, el servir, porque el que no sirve acá en esta tierra, al que está a su lado, al prójimo, al que necesita, nos sirve para vivir. Dios quiere que seamos generosos en estos tiempos. Dios quiere que experimentemos el compartir, porque a medida que nosotros compartimos, así mismo fluirá la bendición sobrenatural de Dios. Pon todo lo que tú tienes en manos del Señor. Comencemos allí a orar, a decirle: Señor, gracias por lo que tengo en mi casa. Gracias por lo que tengo, Señor, en mi cartera. Gracias por lo que tengo en mi cuenta. Gracias por lo que tengo, Señor, aquí en mi hogar. Porque esto poco, esto mucho, Señor, tú me lo has dado. Y de la manera como tú me lo has dado, Señor, es para mi bendición, pero también para la bendición de otros. Y vamos a orar. Comienza allí a orar donde tú estás. Bendito Dios Todopoderoso, Señor, Creador de los cielos y de la tierra. Señor Jesucristo, te exaltamos, Señor, y te bendecimos. Te damos todo el honor y la alabanza, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de sobreabundancia, Señor. Que donde no hay, Señor, tú haces producir, mi Rey, Señor. Hiciste producir el maná en una tierra árida, en una tierra seca, en un desierto, Señor. Pero todo esto sucede cuando hay unos corazones dadivosos. La palabra del Señor nos enseña: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando damos,
con generosidad, con amor, cuando damos con alegría, entonces Dios se encargará de sostenernos, de suplir y de llenar aquello más de lo que dimos nosotros, porque ese es Dios. Dios, en su infinito amor, entregó a su Hijo unigénito. Uno solo murió para que millones en el mundo entero, desde la creación, el Génesis, hasta el final, Apocalipsis, todo ser humano se salvara. Por tal motivo damos gracias a Dios, porque por esa generosidad de amor que se entregó por ti y por mí, hoy disfrutamos de esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, para todo ser humano. Por tal motivo damos gracias a Dios, porque sabemos que todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado, y la Biblia nos enseña que de lo recibido de Dios, eso damos nosotros. Damos al necesitado, damos de lo que Dios nos da, damos generosamente, con alegría, con regocijo, porque sabemos que del Señor nos recogeremos todo aquello que sembramos. Gracias Dios omnipotente, Señor. Gracias Dios todopoderoso, Señor. Gracias Dios mío, Señor. Yo te pido que hagas de nuestros corazones cada día más unos corazones generosos, Señor, dispuestos a dar. Que quites, Dios mío, todo lo mezquino que pueda haber en nosotros, Señor. Que nos ayude a dar, Señor, al necesitado. Que no escatimemos, Dios mío, lo que tengamos, que no es lo poco, que no es lo mucho que podamos tener para dar. No, sino que aún de lo mucho, de lo poco, una generosidad del corazón salga para dar, para ayudar, dar una mano, para extender esa solidaridad con aquellos que lo necesitan. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Dios les bendiga. Le damos un fuerte aplauso al Señor.